tenemos que hacer algo, hacer una intercesión sabia y compasiva en favor de otros según Dios provea oportunidad y dirección, y en eso estuvimos ahí manejándonos durante toda la semana. Vamos a escuchar entonces el reforzamiento de estas ideas con nuestro invitado, el pastor Rosario. Estamos frente a una mujer que vive en una relación de yugo desigual. Y quizás por eso esta lección es tan importante y es tan certera al momento de hablarnos. Es una mujer rica, está casada con un hombre muy rico. Es una mujer que la vemos en varios escenarios. Es una mujer bella, es una mujer muy inteligente, con mucho sentido común. Es aquella mujer virtuosa de la que habla la palabra de Dios, pero está casada con un hombre rico también, muy rico, muy creído, necio, como lo indica su nombre, sabio en su propia opinión, a quien no se le puede hablar, no le puede hablar la esposa, aunque ella le habla, busca el momento para hablarle. A él no se le puede hablar, pero ella le habla. No le puede hablar David, no le pueden hablar los siervos de David, no le pueden hablar sus propios siervos. Es en realidad un yugo desigual. Es muy posible que por la cultura de la época, como se manejan las cosas en la época, el matrimonio haya sido arreglado por los padres de ella, pero es precisamente ella la que ahora se encuentra en la situación, como siempre sucede. Como siempre sucede cuando otro toma la decisión que tú debes tomar. Y ella se encuentra enyugada, se encuentra unida. Encontramos en la palabra de Dios, Pablo lo dijo claramente a los corintios, no os unáis en yugo desigual. Volveré sobre eso. Pero ¿de dónde viene la idea? ¿De dónde viene la idea? Y para ello, primero, ¿qué es un yugo? ¿Qué es un yugo? Para la juventud, sobre todo la era de la tecnología y eso, ya el momento del campo, no sabe lo que es un yugo, pero yo sé que los viejos saben que es un instrumento de madera. Es un instrumento de madera que se emposta en el yunque del animal. Entonces ese instrumento sirve para unir a dos animales, cuando se une, correcto, dos bueyes, digamos, eso forma una yugada, y la intención es hacerlos ir juntos, obligarlos a trillar juntos, a trabajar juntos. Y en la palabra de Dios hay una declaración muy interesante en el libro de Deuteronomio, a los fines, el libro de Deuteronomio 22, el verso 10, dice: no ararás con buey y con asno juntos. O sea, la palabra de Dios prohibía de manera expresa en una de las leyes de Dios de convivencia que el Señor dio, prohibía colocar el yugo, enyugar a un buey y a un asno. Dos especies diferentes. Correcto. ¿Y por qué? Una especie de acto de misericordia. ¿Hacia quién? Hacia el asno. Claro. Porque si se hacía eso, y eso podría indicar que las culturas, o que algunas culturas así lo hacían y Dios lo prohibió, terminara destrozando al otro animalito. Usted se imagina, usted enyugar a un asno con un buey, decir, bueno, se me acabaron los bueyes, pásame ese asno. No, eso era una crueldad tremenda, era inmisericordia. La palabra de Dios
no lo permitía, no lo aceptaba, no lo toleraba. Y aún entre los mismos bueyes, siempre había uno que tenía más experiencia, era más viejo, para ir conduciendo al otro de forma suave, porque cuando se le colocaba ese yugo, el buey que nunca se le había puesto un yugo tenía que buscarse ahí en el medio otro buey para que pudiera conducir de manera suave al buey que le están colocando al lado. Eso es correcto. Una vez le agradecí a un pastor de muchísima experiencia que está en nuestro campo hace un tiempo, y yo siempre lo observo, o sea, su actitud, cómo asume las cosas, y sin que él se diera cuenta lo tomé como norte. No voy a decir su nombre, pero su apellido termina en cedeño. Lo tomé como norte, y un día le agradecí su actitud, le agradecí. Y entonces el pastor me dijo, bueno, yo después de agradecer y todo, yo he querido aprender de esa sabiduría sabia de que el buey viejo debe trazarle el camino al buey nuevo. Y cuánta sabiduría. Yo aprovecho para alabar el nombre de Dios. Cuando Pablo dice en su segunda carta a los Corintios, el capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Posiblemente él tiene esa imagen en mente. Sí, esa es la imagen. Claro, claro. Él tiene esa imagen en mente. Porque ¿qué común tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía? Lamento que no está aquí el hermano Sócrates. ¿Qué armonía? Porque es un concepto musical. Hay entre Cristo y el diablo. ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Lo que está diciendo es que no hay forma posible de que Cristo y Satanás puedan cantar un himno a dúo. No. No hay posibilidad. Y el primer problema es, bueno, ¿qué himno vamos a escoger? O amor de Dios. El enemigo no va a querer cantar o amor de Dios. Él está diciendo, de la misma manera que eso no es posible, entonces tampoco es posible, o debería ser posible, o correcto, que tú te enyugaras siendo buey con un asno, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, el caso es que Abigail, por la razón que sea, está enyugada de manera desigual. Y su experiencia, su lección, su forma de vida enseña a una dama o a un caballero, el que sea, que por la razón que sea ya está. Que por la razón que sea ya está. Cómo vivir, cómo edificar y no destruir. Cómo convivir con el cónyuge incrédulo, del que Pablo dice, óyeme, aunque él sea incrédulo, y lo trabajamos aquí, aunque él sea incrédulo, si él consiente en vivir contigo, no lo dejes. O sea, ya tú estás enyugado, o llegaste así, o has conocido al Señor y él consiente, él quiere, él facilita las cosas, él quiere convivir contigo, no lo dejes. Posteriormente dice, pero si se aparta, que se aparte. O sea, tú has hecho todo lo posible, estás ahí avanzando, estás esperando por la fe, pero llega un momento que tu vida peligra, o que tu estado emocional peligra, o que las cosas se complican. Bueno, entonces hay que buscar consejos. ¿Qué aprendemos? Aprendemos de Abigail cómo manejarse con un hombre difícil. Y los hombres aprendemos cómo manejarnos con una mujer difícil. Sí. El pastor Rosario ha sido bastante cuidadoso y lo ha repetido ahí hasta la saciedad, el hecho de que la razón, cualesquiera que fueron, que llevaron a Abigail a unirse con ese patán, con ese hombre terrible, pues ella demostró que quizás no tenía muchas lecciones, y demostró que en cosas donde ella quizás no tenía tantas responsabilidades, porque hemos dicho aquí también en Radio Amanecer en Estudio, y esas informaciones están muy claras y delineadas también en la guía de estudio, de que había una influencia muy marcada de gente que tenían cierto dominio, poder sobre la vida de las damas, y ella parece ser como que se vio en ese paquete, metida ahí a veces sin tomar muy en cuenta su voluntad. Y quisiéramos también recordar
algo que veníamos manejando muy bien en las lecciones, y es que esto puede darnos también un ejemplo a nosotros. Abigail no se metió en ese yugo por cuenta propia, y decíamos en las lecciones, y esto hay que recordarlo, especialmente para salud de aquellas hermanas o hermanos que todavía mantienen una vida de soltería, para que cuando vayan a hacer su elección se lleven muy bien del consejo bíblico que nuestro compañero Pastor Rosario está citando. No se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ningún tipo de justicia. Eso hay que tomarlo muy en cuenta. Independientemente de que usted esté mirando por ahí una persona que tenga ciertas posibilidades económicas y quiera aprovechar esas circunstancias, porque lo que hemos estudiado en esta semana es que esta muchacha llamada Abigail no se permitió ser víctima de las circunstancias, y a veces el medio ambiente que nos rodea, las circunstancias, la persona le exigen a uno que cásese, que aquel puede servirle o aquella puede servirle de parámetro, porque ven ciertas ventajas, quizás en lo físico, en lo material, que influyen mucho, y cuando se ven ciertas facilidades, entonces la gente se aventura y se puede meter en un lío que a veces usted no quería meterse por la influencia del medio ambiente. Y esto es bueno destacarlo, señores. El título de la lección que hemos analizado en esta semana: Abigail no se permitió ser víctima de las circunstancias. Y en muchas ocasiones, queridos hermanos, apreciados amigos, nosotros somos víctimas voluntarios de las circunstancias adversas que nos rodean, y queremos, por conseguir alguna comodidad y cierta cosa, hacer algo que nosotros sabemos desde entrada que no vamos a ser felices metiéndonos en una situación como esa. Uno se pregunta, ¿de dónde viene la sabiduría de Abigail? ¿De dónde viene? Porque esa sabiduría es esa capacidad de manejarse, de lidiar con problemas y salir adelante. Y obviamente tenemos que responder que viene de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, y ella le temía. Cuando tú actúas con responsabilidad, cuando tú actúas con el temor a Dios, Él se encarga. Proverbios 31, versos 10 y siguientes. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su valor excede mucho a las piedras preciosas. El corazón de su esposo está en ella confiado, y nada valioso le falta. Ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Yo quiero pensar aquí en todas las hermanas que luchan, que oran, que trabajan para que su casa, para que su matrimonio no se vaya a pique. Yo puedo recordar de niño, de jovencito, en mi iglesia de Atomayor, varias hermanas, cómo luchaban, cómo lucharon. El esposo cristiano de buenas a primeras dejó el evangelio, y esas damas siguieron ahí, de manera tesonera, orando, pidiendo sabiduría a Dios. Porque yo quiero recalcar, no podemos tomar del personaje lo que nos conviene o lo que creemos que nos conviene. Debemos tomar el ejemplo del personaje de manera íntegra. Con todo el paquete. Claro, con todo el paquete.